Bueno, buenos días. Gracias por haber participado de este evento. Es un placer para nosotros, huéspedes, recibirlos. Y es un honor para todo el equipo, por lo menos el equipo que ha organizado el evento, y los locales, la Sociedad Médica del Cannabis, el equipo que conforma, tener a personas para nosotros tan importantes dentro del campo de cannabis como en general en el campo de salud. Yo sé que el tiempo es breve, así que voy a ser lo más conciso posible en esta pequeña presentación. En este espacio lo que voy a tratar de compartirles es parte del proceso que hubo en el Perú enmarcado en uno de los problemas principales que tuvimos cuando trabajamos en los proyectos de ley del cannabis y el actual trabajo que se está haciendo con el reglamento de cannabis, que es las restricciones que tienen los medicamentos sujetos a fiscalización, ¿no? Bueno, yo soy Pedro Wong, soy químico farmacéutico. Me he desempeñado en el campo de farmacia comunitaria hasta que me pareció una buena idea estudiar un poco el cannabis, ¿no? Entonces, por ahí van a saltar algunos temas que me interesan mucho. Esto es como vamos a participar, vamos a partir el bloque, vamos a hablar brevemente de algunos antecedentes, lo que pasa internacionalmente, o sea, a grandes rasgos, qué es lo que nos dicen las convenciones, qué pasa en el Perú y qué consecuencias han traído estos eventos, ¿no? ¿Por qué tuvimos la curiosidad de estudiar las sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? Miren ustedes que este es un mega resumen de lo que es la ley en el Perú con respecto al cannabis. Es la ley 30681, ¿no? Y hay tres aspectos importantes que menciona la ley y que todos debemos entender para ver cómo se puede aplicar o qué alcance pueden tener, ¿no? Hay algunas cosas que el reglamento no puede hacer porque lamentablemente la ley no los permite, ¿no? Muchos pacientes quieren, por ejemplo, el cultivo personal o asociativo, pero es la ley la que no la permite. Entonces luego hay procesos interesantes que pues la misma ley tiene un dispositivo que cada año puede ser modificable, ¿no? Entonces esto es un aspecto. Tres puntos importantes en la ley. La ley en el artículo 1 dice que se tiene que garantizar el acceso fundamental a la salud y permitir el acceso al cannabis. El punto número 2 o el acápite 2, que es el artículo 3, dice que la DIGEMIT, que es el COFEPRIS, que es INVIMA, ¿no? La Autoridad Regulatoria de Medicamentos, quienes van a establecer las condiciones para la producción. Y el último punto, que es bien cerrado, los mismos congresistas dijeron que fue un candado, ¿no? Y lo que entendemos ahora es que esta ley es un hijo de su tiempo, ¿no? En esa época la cultura del político peruano estaba mucho más de la que ahora ya está, ¿no? Y lo que dice la tercera parte es que la producción va a estar exclusivamente permitida solo para el laboratorio farmacéutico, ¿no? Entonces, en estos tres espacios, dentro de este triángulo de tres paredes, hemos nosotros tenido que hacer, ¿no? Todo lo posible por intentar que el paciente pueda lograr el acceso, ¿no? Miren, aquí el Perú y todo Sudamérica somos parte ya de nuestro bagaje cultural, son los memes, ¿no? Apenas salió la ley, ¿no? Algo muy gracioso fue, y esto lo copiamos inmediatamente en la página del Centro de Estudios del Cannabis, fue que cuando la ley salió, se instauró un equipo especial de parte del gobierno que pedía que ciertas instituciones sean las encargadas de hacer el reglamento. Entonces, como los dice el mismo meme, ¿no? Miren ustedes que las instituciones a las cuales se le pidió hacer el reglamento era la Policía Antidrogas, Devida, que quienes no conocen a Devida es una institución del Estado que se encarga de proteger a los peruanos del problema de las drogas, ¿no? O sea, interdicción de las drogas. Estaba la SUNAT, o sea, quienes vean los impuestos. Estaba las aduanas, la DIGEMIT, el INS, ¿no? Y al final quienes participaron, los pacientes asociados. En ese momento ya el Colegio Médico había hecho un pronunciamiento importante acerca, así como ustedes lo ven el día de hoy, ¿no? Que dicho sea de paso es un orgullo para mí que
Colegio Médico del Perú es uno de los únicos en el mundo, ¿no?, instituciones oficiales que tienen esta vanguardia, ¿no? No fueron tomados en cuenta, ¿no? Bueno, hay dos puntos importantes que nos llevaron a nosotros tener bueno, nos dieron las ganas de empezar a estudiar el problema de las sustancias sujetas a fiscalización. Eran estas dos cosas que ustedes ven aquí, ¿no? La primera era que hubo un reglamento en mayo del 2018, o sea, fue el primer esbozo de lo que iba a ser el reglamento, que era súper restrictivo y que de hecho los pacientes están por aquí, algunos representantes pueden dar fe de esto. Era un reglamento que nosotros consideramos que no iba a permitir el acceso, no iba a llegar un peruano a poder obtener un derivado del cannabis de manera fácil, directa y correcta, oportuna, si esto seguía así. Dos puntos son importantes. Uno es que se estaba colocando, vean en la lista, en el número 12, al cannabis dentro de la lista 2 de sustancias fiscalizadas, ¿no? Ahora vamos a entender cómo esto es en el Perú. Ustedes saben que en el mundo hay estas listas a través de la Convención del 61. Y la otra que es que a los productos que tengan que comercializarse o que puedan ser dispensados o entregados al paciente con cannabis o derivados del cannabis tenían que pasar ensayos clínicos, que eso no voy a tener tiempo de hablar ahora, pero tal vez si alguien lo quiere preguntar luego podemos conversar de esto, ¿no? Esto era un riesgo para nosotros, porque nosotros que estábamos un poco trabajando en el tema, estudiando, indagando las razones por las cuales tal vez el cannabis podría ser una ayuda importante para los pacientes, pues quien iba a llevar de esa materia vegetal, que simbólicamente la estamos poniendo ahí en muy mala calidad, ¿no?, porque no cumplía ninguno de esos requisitos, a esta otra que pues para algunos de los casos es una forma sanitaria de ver el cannabis. Yo sé que hay algunos aspectos más espirituales, ¿no? Era el reglamento. El vehículo debería ser el reglamento, pero en este caso ese reglamento no estaba llevándolo así, ¿no? Y lo que podría traer el reglamento en este caso es convertir a las personas que están en un espacio de informalidad en ilegales, ¿no? O sea, ibas a entregarle a todo ese mercado de pacientes ansiosos por obtener esa medicación directamente al mercado negro. Y eso sí, para nosotros es un peligro, ¿no? Situación internacional. Miren, yo he puesto la foto del Resplandor, ¿no? Y pues, en un momento se me ocurrió decir que más miedo que Shelley Duvall ¿no?, siendo perseguida por Jack Nicholson. Este miedo que en el Perú se ha tenido por la situación internacional. Ningún país iba a querer hacer tratados con el Perú porque pues íbamos a violar todos los acuerdos. Entonces empezamos a estudiar la Convención del 61 y encontramos algunos artículos que yo sé que algunos de ustedes han estudiado. Miren ustedes, el artículo 28 dice que la Convención no aplicará el cultivo de la planta de cannabis destinado con fines industriales. O sea, no hay ningún problema con que haya un tema, ¿no?, industrial con cannabis. Segundo, claro, hay que preguntarnos dónde va o cuál es la diferencia entre la planta que se destina con fines medicinales y la planta que se destina con fines industriales. Por eso ya muchos países han entrado en esa definición, ¿no? Luego está que, miren, en el artículo 30, que habla sobre los regímenes de licencias, nos dicen que las recetas médicas para el suministro de despachos de estupefacientes a particulares, ese es el punto, este requisito no aplicará necesariamente a los estupefacientes que una persona pueda obtener, usar, entregar o administrar legalmente en el ejercicio de sus funciones. O sea, la receta médica es más que un comprobante del ejercicio, pero si es que un médico ejerce su profesión como normalmente la hace, el hecho de que exista o no una receta no es una necesidad, ¿no? Y miren también lo que dice: si las partes estiman que las medidas son necesarias o convenientes, las recetas podrán pasar de la lista 1, ¿sí?, que donde todavía se encuentra el cannabis en el Perú, pueden ser expedidos en formularios oficiales, ¿no? Y pues, alguna otra asociación profesional puede expedir también este talonario, ¿no? Y las disposiciones de los incisos 2 y 5
no se aplicarán necesariamente al comercio al por menor ni a la distribución al por menor de la lista 2. O sea, la convención nos está diciendo que si hay algo que está en la lista 2, no necesita todo este aparato burocrático. Entendiendo estos dos puntos, vamos a ver cómo entendió el Perú esta convención, o si es que realmente las entendió, ¿no? El Perú hizo efectiva o acogió las convenciones, por lo menos esta convención con sus respectivas enmiendas, en el año 1978. Y es un momento también bastante infortuito para el Perú, porque hay que entender que en el Perú, en ese momento, estaba de guardia, por así decirlo, porque no fue elegido, el general Morales Bermúdez, que este general fue tan malo, pero tan malo, que cuando él derrocó al otro general golpista, que sacó al otro presidente, hizo parecer de que el primer golpista sea bueno. De hecho, mucha gente recuerda con buen ánimo a Velasco. Y actualmente este señor está en Roma y a los 96 años ha recibido una pena de cadena perpetua por violaciones de lesa humanidad, ¿no? de derecho. En ese momento es que el Perú acoge las convenciones internacionales. Entonces, no es muy difícil entender de que gran problema ya íbamos a tener, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta ley del tráfico ilícito de drogas? Dicen que la producción ilícita de drogas, su consumo, su comercialización por diferentes estamentos sociales y la masticación de hoja de coca, vean ustedes que estamos nosotros casi violando una cultura milenaria y ancestral del Perú, y eso nosotros mismos le hemos escrito, ¿no? Constituyen un grave problema social que es necesario superar, dictándose medidas eficaces dentro de un plan integral de acción. Dice además que estas acciones deben estar orientadas para el cumplimiento de los convenios internacionales. O sea, nosotros debemos un poco rendirnos a lo que nos dicen ellos y acatarlo, en teoría, lo más cuerdo posible, ¿no? Con excepción a los usos industriales y médicos y científicos, que es lo que todas las convenciones dicen, pero al final ninguna cumple. Todas dicen que no hay ningún problema con que hay un uso médico, pero al final nunca es permitido. Yo desde el día de ayer escucho que todos los países nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos el permiso libre para usarlo de manera médica y científica, pero al final ningún país hace uso de eso porque nuestra misma propia burocracia nos lo niega, ¿no? ¿Qué más dice esta primera ley? Dice que el sector salud es quien va a determinar estas condiciones. O sea que luego el Ministerio de Salud va a tener que sacar una norma y en esa norma se va a decir cómo se van a fiscalizar estas sustancias, ¿no? Miren ustedes, esto a mí me parece bastante pintoresco, ¿no? Porque el artículo 58 de esta ley dice que pues, va a haber una pena privativa no menor de 2 ni mayor de 15 a quien cultive, conserve, entre otras, marihuana, ¿no? A sabiendas que quien produce drogas ilícitamente, y al que posea drogas sin autorización, salvo en dosis para su propio consumo inmediato, se entiende próximo en el tiempo, ¿no? Pero luego viene este punto, ¿no? Y dice, la eximencia requerirá peritaje médico legal. O sea, en el Perú, luego de esto, se hizo el Código Penal y, en teoría, cualquier peruano podría tener 8 gramos de cannabis o 2 gramos de sus derivados y no ser un delito. Hasta ahí está todo bien. Pero si el policía le cae mal, él puede aplicar esta ley y dice, bueno, pues tengo que llevarte un peritaje a ver si esos 8 gramos son para ti, porque si no, lo debes estar vendiendo, ¿no? O sea, dejamos a discreción desde el inicio factores muy importantes, como en este caso la propia libertad. Este artículo a mí me interesa mucho, me gusta personalmente, porque siempre hay esta discusión entre dependencia física y psicológica y psíquica, ¿no? Que es lo que el cannabis un poco es el meollo de muchas preguntas, ¿no? Esto lo dice la misma ley. O sea, la ley para el Perú define qué cosa es una dependencia física
y qué cosa es una dependencia psíquica. Miren que se han atribuido algunas habilidades de farmacología y los legisladores. ¿Por qué menciono esto? Y esto es otro paréntesis. Porque ya Sativex, que es el complejo botánico de 2 plantas de cannabis extraídas, pues como la humanidad las sabe extraer hace miles de años, solo que con el dinero de pagar ensayos clínicos, doble ciego randomizado y pues la capacidad técnica como para sacar registro sanitario en 21 países de Europa, nos dice que es improbable la aparición de dependencia física Sativex. O sea, es el mismo cannabis. Sativex es cannabis, solo con registro sanitario de alta vigilancia sanitaria. Entonces, pues tal vez tengamos que discutir si la dependencia psicológica sea un peligro para la sociedad, porque al final dependencia psicológica la produce cualquier sustancia o situación que genera placer en el ser humano. Eso lo podemos conversar luego. La primera ley que tiene el Perú de tráfico ilícito de drogas hace esta mención y coloca el cannabis en la lista 1A, ¿sí? Primero, antes que todo, es la más peligrosa, y también en la lista B como sus tetrahidrocannabinoides, o sea, como sus principios activos. La consecuencia directa de esta primera ley que se ocasionó en el Perú fue el Código Penal. Y como yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Sobre el hecho de hacer un peritaje o no, que es parte de la ley también, el Código Penal dice que en el Perú cualquier persona puede tener 8 gramos de marihuana y no ser punible. O sea, hasta ahí hay personas que pueden ejercer su libertad, pero si es que te tocó un policía al cual no le cae, pues, puede exigir un peritaje legal, ¿no? Y te podría hacer algún tema posterior. La ley que viene es la ley de salud. ¿Cómo entendió el Ministerio de Salud estas convenciones internacionales? Y esto fue publicado en el año 97, ¿no? En el gobierno del infame Alberto Fujimori. Lo que dice directamente la ley de salud es sobre sustancias sujetas a fiscalización, es el artículo 61, y dice: los estupefacientes, psicotrópicos y precursores de uso médicos incluidos en los convenios internacionales sobre la materia y los que determinen la autoridad de salud se rigen por esta ley y su legislación especial, nada más. Eso es lo único que dice la ley de salud en el Perú. Pues la ley de salud trajo como consecuencia un decreto supremo que explicaba cómo se iban a manejar estas sustancias sujetas a fiscalización, que es el decreto supremo 023, odiado por muchos, amado por poco, que de hecho fue acto muy significativo en el debate que hubo en el Perú con respecto a el acceso al medicamento, en teoría, al medicamento controlado. ¿Qué es lo que dice el artículo 1? Este reglamento va a determinar las condiciones, ¿no?, en la cual serán adquiridos, elaborados, producidos, fabricados, importados, fraccionados, almacenados, prescritos y dispensados. O sea, todo lo que tiene que ver con sustancias fiscalizadas la va a ver el decreto 023. ¿Qué más nos dice el decreto 023? Que se van a crear listas. Así como internacionalmente hay estas 4 listas, en el Perú también, pero en el Perú pues, somos más papistas que el Papa, hicimos más listas todavía, ¿no? Hicimos hasta 6 listas, y cada una con sus diferentes subespecialidades. Y vean ustedes el tercer párrafo que yo les pongo ahí. Para el Perú queda prohibida todos los actos de la lista 1 y 2. Y recuerden quién estaba en la lista 1, ¿no? De cannabis. O sea, para otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que fueron quienes propusieron esta ley, pues para la gente que hace investigación le es muy difícil investigar. Pero para el Perú es totalmente imposible. En el Perú yo conozco, y de hecho me he tomado un pequeño tiempo investigando, si han habido tesis sobre cannabis, y yo solo he encontrado una, de un valiente colega mío farmacéutico en Cusco, que se llama Sandro Cosiguamán, y que él no pudo hacer uso de cannabis, sino él midió los valores de triglicéridos en personas que ya lo usaban. Así que fue una manera muy inteligente de poder estudiar un tema. Pero salvo ese ejemplo puntual, en el Perú nadie puede ni ha podido estudiar cannabis porque nuestra ley no nos lo permite. ¿Dónde desemboca? ¿Cómo aterriza este decreto 023 para las sustancias del Perú?
pues nosotros tenemos listas también, y estas listas son oficiales de la DIGEMIT, y esta es la lista 1, de hecho es más grande, porque se le ocurrió al Perú, de hecho, fiscalizar un poco más, ¿no? Y en el número 7 pueden ver cannabis, resinas y aceites esenciales. Y la lista B, estas son las listas más actualizadas que tiene ahorita la DIGEMIT, están los tetrahidrocannabinoles, isómeros y variantes estereoquímicos. O sea, todo lo que tiene que ver con cannabis se encuentra, como saben, en el Perú hasta el día de hoy, que no ha salido el reglamento, absolutamente prohibido. ¿Cuál es la dificultad de la 023? La 023 no solamente es una norma un poco antigua, es una norma bastante conservadora, sino que pone requisitos muy estrictos, ¿no? Yo actualmente trabajo en una farmacia y yo les puedo dar fe de que sustancias controladas que yo o alguno de mis colegas que trabaja también en farmacias, no tenemos, porque la cantidad de parámetros burocráticos y sujetos a pena, incluso cárcel, son tan altos que al final, pues la verdad no me conviene, porque si yo me equivoco en un balance trimestral, incluso me podría ir a la cárcel. Entonces esto desalienta a que el profesional que resguarde el medicamento no lo quiera tener. Y como tampoco es un delito no tenerlo, nadie lo tiene, ¿no? Miren ustedes algunos ejemplos de lo que dice la norma 023 para importación y distribución. Hay que pedir un certificado oficial a la DIGEMIT. La vigencia de este certificado solo es de 180 días. Hay que verificar y elaborar un acta con un supervisor de la DIGEMIT y un analista de un laboratorio de aduanas, evaluado también por el Ministerio de Salud cada vez que algo ingrese al Perú, ¿no? Para la adquisición, el farmacéutico responsable debe presentar un formulario especial para pedir lo que necesita, debe presentar balances, debe entregar estos formularios para que la autoridad evalúe la autenticidad y exactitud de la información. O sea, si es que tú pues, no lo llenaste bien pues probablemente alguien duda de que sea auténtico lo que tú has puesto, está sujeto a que te vayan a abrir un proceso penal, ¿no? Hay previsiones anuales, custodiar bajo estrictas medidas de seguridad, cámara bajo llave, acondicionada para tal fin, y solo la llave la debe tener el director técnico, falta que pongan colgada al cuello, ¿no? Para fabricar, se debe solicitar una autorización para fabricar sustancias controladas. Si DIGEMIT te la da, hay un plazo para que te la den, claro, hay que pagar también, imagino, no sé, a ver si es que te dan esta autorización. Uno tiene que pedir cada vez que alguien fabrique un batch de algo que tenga una sustancia controlada, tengo que avisarle 5 días antes a DIGEMIT para que mande a alguien y pueda verificar el peso de lo que yo estoy echando en el batch. O sea, porque puede ser de que yo, como soy un ser humano inescrupuloso, agarre esta, ¿no? y la venda o me la tome, ¿no? Entonces tienen que verificar incluso el pesaje. Hay que presentar nuevamente balances trimestrales, esto sujeto a sanción, y si hay alguna destrucción hay que pedir un supervisor que venga a ver si en verdad se ha destruido o si es que alguien ha hecho un uso no médico, ¿no? Como se le dice por ahora, ¿no? Cuando uno dispensa, las condiciones no son mejores, ¿no? Hay que pedir un permiso si la farmacia quiere dispensar estos medicamentos, hay que solicitar un formulario de estupefacientes bajo verificación de autenticidad y veracidad. Tomo 5 minutos. Gracias. Tan peor que la autoridad. La receta especial tiene que ser por triplicado y uno tiene que guardar por 2 años esta receta. No sé si a alguien se le un poco recuerda o intuye de dónde viene esto de guardar la receta por 2 años. Viene el Marihuana Tax Act, que no tiene nada que ver con tema de salud, pero ha sido acatada por países como el Perú, ¿no? Hay un libro especial de estupefacientes que hay que sacar en DIGEMIT. Esto, si es que no está bien llenado, se puede imputar como tráfico y como comercio ilícito, lo dice el artículo 41. Las dosis para la receta son de 24 horas, ¿sí? Y 15 días en el máximo de espacio. O sea, si alguien receta cannabis,
peor de los casos, solo podría restarte por 24 horas o por 15 días si hay una evaluación especial. O sea, estamos hablando de pacientes crónicos, esto no va a ser muy posible, ¿no? Remitir originales, etc. Una cantidad muy grande de datos. ¿Qué consecuencias trae sobrevivir o vivir con esta reglamentación con respecto a sustancias controladas? Yo traté de ubicar en toda Latinoamérica si es que algún país publicaba la cantidad de medicamentos controlados que maneja, y la verdad que casi ningún país lo hace. Lo único que conseguí fue una presentación de la COFEPRIS, y ellos, después de evaluar el mismo problema de que las personas que necesitaban acceso a sustancias controladas no las tenían, hicieron una serie de reformas bastante interesantes, pero llegaron solamente a cubrir el 3%. O sea, nada, ¿no? Es ahí donde nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, no es posible que el Perú sea el único que se vea afecto, ¿no? Si las autoridades reciben todos los meses los balances trimestrales, ¿por qué no las publican? Para saber cuántas personas tienen real acceso a sustancias controladas. Y como no encontramos esta información, nos pusimos a buscar un poco más arriba. Y encontramos que la OMS había publicado este documento, y este documento es Asegurando el Balance Nacional en Política de Sustancias Controladas. Y lo que nos dice, lamentablemente tengo tiempo muy corto, es que las restricciones reglamentarias indebidas a menudo tienen sus orígenes en un entendimiento pobre entre los responsables de las políticas de sustancias controladas y sus valores terapéuticos, ¿no? Las leyes son excesivamente restrictivas, ¿no? Y muchos de los medicamentos controlados, ojo, porque a veces se le tiene miedo cuando uno escucha medicamento controlado, es que te va a matar, te va a volver una persona superadicta. Miren lo que dice la OMS sobre sustancias controladas. Solo el 0.43% de pacientes sin antecedentes de abuso, ¿no? De esos, solamente el 0.05 desarrolló un síndrome de dependencia. O sea, no son tan peligrosas como se nos ha querido decir. Y miren ustedes esta tabla. En esta tabla podemos observar que, este es del mismo documento de la OMS, de que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene el 5.5% de la población mundial, consume el 56% de medicamentos controlados. O sea, los países que más controlan, ellos sí usan muy bien o muy mal, ¿no?, los medicamentos controlados, pero países como los nuestros no tenemos acceso a casi nada. Lamentablemente voy a tener que saltar este documento que es muy importante, que es de la UNDOC, y que nos repite lo mismo. Nos dice que los esfuerzos para limitar el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas no debe afectar negativamente la disponibilidad, ¿no? Y incluso nos da algunos ejemplos. Ellos, la UNDOC, que es quien fiscaliza los medicamentos controlados, nos dice cosas como que no son requeridas en las convenciones y que los países lo piden, como por ejemplo, limitación en el número de días, Perú la tiene. Limitación en la dosis, Perú la tiene. Procedimientos especiales para prescripción, formularios especiales, Perú lo tiene. Requisitos para pacientes reciban un permiso especial, Perú lo tiene. Penalizaciones excesivas y enjuiciamientos por prescripción equivocada, involuntaria o mal manejo de opioides, Perú lo tiene. Y además para farmacéuticos. Requisitos poco razonables con respecto al almacenamiento, Perú lo tiene en demasía, ¿no? ¿Qué pasa entonces en el Perú? Cuando buscamos información sobre qué pasa en el Perú, lo único que accedimos a conseguir en la página del INE es este reporte de la accesibilidad de fármacos analgésicos en el Perú, y la misma DIGEMIT nos dice que hay dificultades para lograr disponibilidad. O sea, la misma autoridad está reconociendo que es muy difícil que el mismo peruano tenga accesibilidad por estos datos que ya internacionalmente se nos dijeron, ¿no? Este es el decreto supremo que proponía esta nueva regulación de cannabis. Felizmente no salió como está, ¿no? Y esta es la lista, para recordarla. Y si me queda un poco de tiempo, les voy a mostrar el pequeño, muy humilde estudio que nosotros hicimos para demostrar que en el Perú sucedía algo similar a lo que nos comentaba la OMS. No es porque no le creamos, sino que quisimos ver cómo esto sucedía en el Perú. El Perú no publica esta información, y seguro muchos países tampoco. Entonces, en el Perú, para suerte o mala suerte, hay un dispositivo que se llama Observatorio de Precios. Todas las farmacias en el Perú
están obligadas a reportar los precios de los medicamentos bajo su propia pena, ¿no? Porque es una cosa ahí problemática también. Pero todas las farmacias tienen que reportar todo lo que tienen, y este es el observatorio. Nosotros evaluamos, porque DIGEMIT ha publicado cuáles son las listas 2A hasta la 4B. ¿Por qué yo coloco esas dos? Recuerden que la 1 y 2 están prohibidas, o sea, esto no iba a ser posible. La lista 2A es la lista más rigurosa, y evaluamos también cuánta disponibilidad había en farmacias en el Perú en la lista 4B, que es en teoría la más flexible. La única diferencia entre la 4B y la 2A es que al paciente, o sea, al consumidor final de esos medicamentos, no se le exigía receta por triplicada, nada más. Luego de la corrida, bueno, acá hay unas cuantas exclusiones que hicimos, estos son los resultados, llegamos a obtener que solamente el 0.33% de disponibilidad en farmacias privadas en Lima, porque fue lo más exacto que pudimos hacer con la herramienta imperfecta que teníamos, tenía acceso a sustancias fiscalizadas. Y en promedio de la lista 4 podía llegar incluso hasta 16%. O sea, no aseguraba un acceso real si es que al cannabis se le colocara en alguna de esas listas fiscalizadas. La razón por la cual la burocracia es tan fuerte en el Perú o no se cambia como debería cambiarse, pues yo lo atribuyo simplemente a que en el Perú no hay industrias farmacéuticas grandes, pero lo que sí hay es mucho dinero que se invierte en la lucha antidrogas. Casi 600 millones de dólares entre el año 2009 y 2012 se invierten en el Perú para que la lucha antidrogas sea efectiva. Entonces, a mi humilde parecer, este sí es un conflicto de intereses, ¿no? Por último, ¿qué efectos trae de que estas sustancias, no en general, sino la lucha antidrogas tenga efectos tan importantes? Pues que el hecho de que en el Perú haya 70.000 personas en cárcel hasta el año 2014, la segunda razón es tráfico ilícito de drogas. O sea, hemos convertido un problema que tal vez escape a esta reunión, pero es el problema del tráfico de drogas, y es el segundo problema penitenciario en el Perú. Paradójicamente, países de Europa, según el reporte del 40 Comité de Expertos de la OMS, avala el uso herbario de la planta, ¿no? Y es mucha parte de Europa. Yo les traigo un par de videos que los he tomado el año pasado en el centro de Lima, no sé si se pueden ver. Centro de Lima. Es aceite, ¿no? Aceite. Y eso es para pomada. ¿Cuándo estamos? 9, 10 y 15. Vamos a ver. Voy a hacer una prueba. Lo vieron, ¿no? El año pasado apenas salió la ley, el reglamento estaba verde, más verde que una hoja de cannabis, y ya habían vendedores ambulantes vendiendo aceite de cannabis, ¿no? Es que si el reglamento no sale lo suficientemente flexible, le estamos entregando todos esos pacientes a un mercado ilegal, no más que eso. Y esto es en el mercado de Surquillo, que ustedes pueden llegar caminando, tal vez me encuentren al mismo señor, ¿no? Tal vez alguien lo invite a esta reunión. Esto es lo que está pasando, ¿no? Y esto no va a dejar de pasar, ¿no? Como el tiempo es muy corto, las conclusiones que sacamos de este pequeño experimento que hemos hecho es que en el Perú las sustancias sujetas a fiscalización, que el Perú ha regulado a las sustancias sujetas a fiscalización de manera más estricta de la que la convención lo exige, ¿no? Doctor, ¿podría estar el tiempo, por favor?
Gracias. Les dejo la última imagen con mi correo y esta es una foto que tomé en un jardín de niños en el cono norte del Perú y ustedes pueden ver afuera una Brugmansia aurea, que de hecho el floripondio, la trompeta del demonio, es tal vez un poco más fuerte y mortal que el cannabis, pero a nadie le preocupa que los niños jueguen bajo la planta. Gracias.